probando, veremos cómo nos va la próxima clase. Estoy un poco resfriada y vamos a tratar de hacer la clase lo más rápido posible antes de que me den mi ataque de tos. El cateterismo vesical es un procedimiento invasivo. Al ser invasivo estamos hablando de que vamos a introducir un objeto externo dentro del cuerpo, es decir, recubierto de la uretra. Cuando nosotros hablamos de un cateterismo, nos estamos refiriendo sobre todo al manejo de un elemento extraño que comunica desde la vejiga al exterior. Este procedimiento nos va a ayudar para dos cosas. Va a tener una finalidad diagnóstica o puede tener una finalidad terapéutica. ¿Okay? Hablaremos un poquito de la historia. Sabemos que el cateterismo ha sido registrado incluso antes de Cristo y sobre todo hay antecedentes donde hablaban de cómo nosotros podíamos resolver el problema de que el paciente no podía orinar. Existen registros donde se colocaban hasta pajillas de bambú a la uretra masculina para que pueda drenar la vejiga y vaciar el pis. Pero todo esto, nosotros hemos visto que esto era invasivo, que dañaba mucho la uretra, que producía estenosis a futuro y sobre todo que no daba un buen pronóstico de vida. Es por eso que a través del Dr. Foley, en 1973, crea un instrumento rígido al comienzo que ayudaba a poder drenar una vejiga con contenido hacia el exterior. Al comienzo, las famosas sondas han venido evolucionando con el tiempo, ¿okay? Desde rígidas hasta el uso del caucho, que es actualmente el material principal de la mayoría de las sondas que las podemos encontrar en la farmacia. Hablar de anatomía con ustedes es fácil después de haber dado un examen 4 veces sobre lo mismo y saber que la uretra masculina cuenta con 4 partes. ¿Okay? Sabemos que la uretra masculina va a tener 2 curvaturas, una anterior y una posterior. ¿Okay? Esta sería la curvatura anterior y esta es la curvatura posterior, donde se van a producir los traumas ureterales. Generalmente siempre van a ser en esta parte, que es la uretra vulvar. Entonces, colocar un instrumento rígido sobre la uretra masculina es traumático, ¿no? Porque en realidad tuvieras que cortar una curvatura y volver a cortar otra. En las nenas más fácil, ¿no? De 2 a 4 centímetros no hay mucho problema, ¿okay? A menos que te confundas entre la fosa, entre el meato ureteral y te confundas con la vagina y le metas la sonda a la vagina. Pasa, hasta en las mejores familias. Es fácil identificar la uretra masculina, obvio, porque está recubierta del pene. Es difícil equivocarse entre la uretra masculina y el ano, ¿no ves? Pero es más difícil llegar a ver la uretra femenina junto con el canal vaginal. ¿Okay? ¿Cómo identifico la uretra femenina? Porque está debajo del clítoris. Identifico el clítoris y ahí está la uretra. Y si está mucho más abajo, pues es el introito vaginal, ¿no? Y cuando la paciente se pare, se cae la sonda. Las sondas las vamos a dividir de acuerdo al tiempo en 3 grandes grupos. Lo que son de larga duración, las sondas de corta duración y las intermitentes, de acuerdo al tiempo. Cuando yo determino que es un sondaje de larga duración, cuando esta va a durar mayor a 15 días colocados en la uretra. ¿Okay? De corta duración cuando son menos de 15 días. ¿En qué situaciones? En los pacientes que son prostáticos, los pacientes que han tenido una obstrucción urinaria, que no han podido orinar y que están propuestos a una cirugía de próstata. ¿Okay? Ellos los podemos manejar con sonda. En pacientes que son paralíticos o parapléjicos, que no pueden moverse y van a tener una disociación de los esfínteres, en ellos podemos utilizar larga duración. ¿Okay? ¿En quiénes utilizamos de corta duración menor a 15 minutos?
que hacer control de balance de líquidos, ¿okay? En aquellos pacientes que entran a una cirugía larga y no quieres que se movilice el paciente, lo sondeas. ¿En quienes utilizas el sondaje intermitente? En aquellos pacientes que sabemos que van a tener una vida prolongada con el uso de la sonda y les podemos enseñar a hacerse un vaciamiento intermitente. Enseñamos al paciente a colocarse la sonda para ir al baño y una vez que vacía la vejiga, se saca la sonda y la coloca. Vejigas neurogénicas, vejigas neuropáticas. De acuerdo a su materia, vamos a... Israel, ¿tienes en el grupo las diapositivas? Por si acaso. De acuerdo a su materia, las vamos a dividir en 3 grupos. La más común es de látex o caucho, que esa es la que vamos a utilizar mayormente en la mayoría de los cateterismos. Los pacientes que son portadores prolongados de sondas, que no les quieres cambiar cada 21 días, le puedes colocar una sonda siliconada que te va a durar 90 días, y así cada 90 recién le vas a cambiar al paciente. Y los de PDC, que son las TIMA, que es la que nosotros utilizamos cuando tenemos estenosis o dificultad del cateterismo. ¿Okay? Pero a todo esto, las sondas van a tener una subclasificación. Fuera del tiempo y fuera de la materia prima, las vamos a dividir por calibre. ¿Okay? Nosotros vamos a identificar a la sonda de acuerdo a los colores. Cada color tiene una medida. ¿Okay? ¿Cómo yo manejo una sonda? Tiene una punta, tiene un balón de retención, tiene un cuerpo, tiene un cuello y tiene émbolos. ¿Okay? Este émbolo es la válvula para hacer inflar el balón de retención. Este es el de drenaje. Y si existiera un tercer émbolo, es el que nosotros utilizamos en las cirugías de próstata o en las hematorias para hacer lavados vesicales continuos y no tener al pobre R1 lavando la vejiga toda la noche, parado al lado del paciente. Le conectamos solución fisiológica y un equipo de suero y el suero hace el lavado. A menos que seamos malos y no nos caiga el R1 y lo tengamos toda la noche lavando la vejiga, ¿no? De acuerdo al diámetro, nosotros lo vamos a dividir por colores. ¿Okay? No es lo mismo colocarle una sonda al querido Israel que colocarle una sonda al Israel de 2 años. ¿Okay? La uretra es más pequeña, la uretra es más sensible. Entonces, de acuerdo a esto, es el calibre nosotros vamos a manejar. Hay una tablita bien sencilla, que es la que se está viendo en este momento, donde ustedes van a ver que generalmente a los varoncitos les vamos a colocar desde el 18 hasta el 18 sería nuestra sonda estándar para el varón y el 16 es nuestra sonda estándar para una niña. ¿Okay? Y de acuerdo a la edad de los niños vamos a manejar desde sondas de 5 hasta 14. ¿Ya? Cada sondita va a depender de su diámetro. La medida internacional de la sonda se llama French. Un French equivale a 0.33 y eso lo tenemos que multiplicar sobre el diámetro del uretra. Okay. Hemos hablado de las estructuras de las sondas. Sabemos que existen sondas que van a tener su balón de retención, pero este balón de retención se queda, quiero que se ubiquen que colocamos las sondas para la vejiga, ¿okay? Llega hasta la vejiga porque la función principal es el drenaje de la orina al exterior. Esta sonda con el balón hace de que no se caiga la sonda, porque va a ser de uso constante. Las sondas que no tienen balón, como las que hemos visto anteriormente, como estas que no tienen balón, simplemente es para un drenaje rápido. Le colocamos donde le drenamos, ya sea para las muestras o ya sea para ver la permeabilidad del uretra. Fuera de la sonda, nosotros utilizamos un equipo para almacenar la orina. A eso se le va a llamar bolsa colectora. Dependiendo del tipo de bolsa colectora, nosotros vamos a manejar
con válvulas o sin válvulas. La que ven aquí es una bolsa colectora sencilla, es decir, tiene su punto de entrada, que es el macho, junto con el émbolo, que es la hembra, y se junta. No tiene más que la función de poder drenar. Las que vienen con válvula no permiten que la orina que entra a la bolsa retroceda hacia la vejiga, ¿no? Estas tendrían que ser las con válvula, ¿no? Que van a tener la función de que no haya una refragmentación de la zona. Aquí, de acuerdo a los lúmenes, vamos a clasificarlas a las sondas. Tenemos de un solo lumen, como hemos visto, la que no tenía balón, que simplemente va a ser el uso de lo que es un drenaje. Las que vienen con 2 lúmenes significa que esta va a ir conectada a una bolsa colectora y va a ser de uso constante. Y las de 3 lumen es la que nosotros vamos a utilizar en el caso de que tengamos una cirugía de próstata o una hematuria, que tengamos que hacer un lavado vesical. De acuerdo a la punta, también la vamos a dividir a las ondas. Las ondas normales, que vendrían a ser las ondas Foley, tienen una punta romba. Las ondas en pico de flauta o biseladas, como ven acá, es cuando nosotros tenemos un coágulo, entramos a la vejiga y empezamos a hacer el lavado, y con el CISEL rompemos el coágulo. La de codo, vamos a utilizarla en aquellos casos donde tengamos un cateterismo dificultoso y tengamos pequeñas estenosis. Generalmente estas de acá van a ser siliconadas porque son mucho más duras que una sonda de caucho, porque queremos destruir la estenosis que hay en la uretra. Obviamente estamos hablando de uretras masculinas, porque en las femeninas no vamos a necesitar hacerlo. Las que son en forma de hongo, o las que tienen dilataciones en el extremo interior, en el extremo interno de lo que es la sonda, esas se refieren sobre todo cuando nosotros ya sabemos que los pacientes tienen estenosis y es para un uso más invasivo frente a una estenosis de uretra. Pero en realidad, ¿a todos tenemos que colocar sonda? No, para eso hay indicaciones, porque si no todos estuvieran con sonda, ¿no? Entonces existen indicaciones terapéuticas e existen indicaciones diagnósticas. Cuando hablamos de indicaciones terapéuticas nos referimos a esto. Identifican, este es el ombligo, este es el pubis. Es un varón que parece embarazado. ¿Okay? Eso se llama retención de orina y se divide en retención de orina aguda y retención de orina crónica. La retención de orina aguda se da cuando está obstruido ya sea por la próstata, por un lito o por alguna alteración en la vejiga. Las retenciones de orina crónica son en especial en los pacientes que son diabéticos, que tienen neuropatía diabética y que ya los nervios de la vejiga están totalmente desplomados y el paciente no siente la necesidad de miccionar y se acostumbra a que la vejiga se expanda y no le duele. ¿En quiénes más vamos a utilizar el uso de la sonda terapéutica? En pacientes que tienen el antecedente que van a entrar a una cirugía urológica o una cirugía pélvica. Es decir, que necesitamos que el paciente se mantenga en cama y que no se mueva, ni para ir al baño. En pacientes con vejiga neurogénica por daños de los nervios, en pacientes donde sabemos que el vaciado o el cateterismo nos tiene que ayudar a lo que es el vaciado vesical, los pacientes con cirugías, vuelvo a repetir, que son las irrigaciones vesicales continuas, pacientes con hematuria para romper todo lo que son los coágulos que se están formando, los pacientes que tienen un tipo de fístula de comunicación, ya sea vejiga con útero o recto con útero. Antecedentes de cánceres, antecedentes de cirugías previas, ¿ok? Pero, ¿en quiénes utilizamos el cateterismo para una forma diagnóstica? En aquellos que no necesiten utilizar la sonda de forma continua o de forma permanente. Pueden ser aquellos pacientes donde en emergencia te entra un paciente choqueado y necesitas hacer un control de líquido. ¿Okay? Quemados también. También hablamos de estudios de
tracto urinario, como lo que es la urografía excretora, la urografía funcional, la bielografía, y necesitamos contener la orina, ¿ok? Y meter el contraste a choque. Aquellos pacientes donde nos sale siempre contaminado y necesitamos una muestra específica, a ellos también los cateterizamos. Y como mencionamos anteriormente, el control de las diuresis. Pero ¿en quiénes no cateterizamos? ¿En los pacientes renales? No, porque el paciente renal crónico ya no orina. No necesitas cateterizar. Tenemos indicaciones absolutas e indicaciones relativas. Esto generalmente vamos a hablar sobre los famosos traumas iatrogénicos de Urechi. Si ustedes intentan cateterizar a un paciente y no pueden, llaman al inmediato superior, ¿correcto? Si el inmediato superior no puede, el inmediato superior solamente tiene chance de 2 oportunidades. Si a la tercera no puede, se deja y se transfiere al especialista para que el especialista lo haga. ¿Ok? Sencillo. Es como cuando no te quieren mover, por más que intentes, no. Las relativas, si ves un paciente que está con una infección de transmisión sexual, con secreción, a cántaros no lo vas a cateterizar. Cuando un diabético realmente necesita un catéter, eso es un tema de debate. Porque acuérdense que nosotros en los diabéticos tenemos un aumento de la frecuencia misional. Y no por eso lo vamos a cateterizar. ¿Ok? En indicaciones específicas, sí. Si es que el diabético está descompensado, si es que el diabético está quemado, ahí sí. Pero un diabético con poliuria no es indicación de un catéter. ¿Bien? Y sobre todo cuando ustedes tengan que cateterizar a pacientes inmunodeprimidos, pacientes con PBDS o pacientes en etapa de SIBO. A estos obviamente que no lo van a mandar pues, al tercer nivel para que un urólogo venga a las 3 de la mañana a colocarle la sonda al paciente con SIDA, ¿no? No, pero hay que tener un poquito más de cuidado y hay que ver en qué indicaciones específicas se tiene que colocar la sonda. Más que todo, cuidado para ustedes. ¿Qué es lo que necesitamos para cateterizar a una persona? Una sonda Foley, una bolsa, necesitamos guantes estériles, necesitamos lidocaína, necesitamos solución fisiológica para hacer el llenado del balón, gasas, y también vamos a necesitar lo que se denomina una asepsia y antisepsia. ¿Es distinto cateterizar a una nena que a un nene? Obvio, ¿no? Lo primero que vamos a hacer es una asepsia antisepsia. Nos lavamos las manos, nos colocamos los guantes de manipulé. ¿Están escuchando? Agarramos las gasas, agarramos el pene de los 2 cuerpos cavernosos y limpiamos solamente el glande, no como en el hospital y el interno le limpia hasta los testículos al paciente con la misma gasa. No, solamente se limpia el glande. Y se lo limpia conforme va yendo a las manecillas del reloj. 1, doblo la gasa, 2, doblo la gasa y 3. Y lo boto. ¿Ok? Colocamos, según la técnica, nos indica que tenemos que colocar guantes de campos estériles, cosa que no se coloca, pero se coloca según la técnica. Y una vez que se colocan los guantes estériles, nos cambiamos de guantes a guantes estériles. ¿Ok? Con guantes estériles pedimos que nos abran la sonda, sacamos la sonda y la tenemos que tener enrollada en toda la mano. La mano dominante agarra los cuerpos cavernosos y con la mano dominante formamos un lápiz en la sonda, ¿ok? Y vamos metiendo hasta el cuello de la sonda, ¿ok? Una vez que llega al cuello, pedimos teníamos que colocarle la lidocaína. Una vez que nos agarramos la mano no dominante de los cuerpos cavernosos, con una jeringa, si es la primera vez se le coloca 10 cc de lidocaína, porque acuérdense que ustedes pueden ser el próximo cateterizado con una gotita de lidocaína. O sea que pensamos en el próximo, le colocamos los 10 cc de lidocaína y recién colocamos las sondas del cuello. ¿Ok? La sonda no se tiene que mover. Una vez que llegamos al cuello de lo que es
la sonda, como ven acá, colocamos con otra jeringa la solución fisiológica, que son 10, y este se infla el globo. Hacemos una tracción para que la sonda quede en el esfínter interno de la vejiga. ¿Ok? Y ahí le colocamos la bolsita. Todavía se ocupa el suero, porque en la rote que yo tuve, pusimos una sonda, dijo que no ocupábamos suero porque cuando se rompía el balón, se cristalizaba y ocupaban agua inyectable. ¿El suero? O sea, ¿pero qué suero? ¿Glucosado? Es solución fisiológica. Se utiliza solución fisiológica o agua estéril. ¿Ok? Cristalizar, a menos que se quede por más de 2 meses una sonda. ¿No? Entonces, en las nenas, más fácil, ¿no? Guantes de manipuleo, agarramos la gasa y limpiamos y buscamos los labios mayores. Separamos los labios mayores y con la gasita limpiamos de arriba hacia abajo. Doblamos la gasa, arriba hacia abajo. Buscamos el clítoris, no el introito vaginal, y debajo del clítoris está el neto. Y no le vamos a introducir hasta el cuello, no ve la pobre nena, que lo colocas en la mitad de la sonda, hasta la mitad del cuello. ¿Okay? Y lo mismo, le colocamos agua estéril y traccionamos para ver que esté dentro de vejiga. Traccionamos, chicos. En una nena igual se tracciona porque se pueden equivocar y le pueden meter a vagina. Y si traccionan va a salir todo y sonda, ¿no ven? El globo inflado. ¿Qué cuidados vamos a tener? Siempre tiene que ser un manejo estéril y tenemos que hablar de que el cambio de la sonda se tiene que hacer cada 21 días para evitar posibles infecciones urinarias a futuro. Tiene que ser un procedimiento limpio y tiene que tener la mayor posibilidad de que sea séptico, que no haya contaminación. Y cuando se le coloca la sonda le tenemos que indicar al paciente que tiene que aumentar el consumo de agua para que no le duele. Las personas que han sido cateterizadas saben que la sonda es molestosa. ¿Ok? Entonces saben que la sonda les va a molestar, le va a doler, va a haber un pequeño ardor en lo que es la fosa navicular cuando la sonda se mueva. Entonces tenemos que comunicar al paciente todo eso. ¿Ok? ¿Cuáles son las posibles complicaciones de un cateterismo? Como ya hemos indicado anteriormente, las infecciones urinarias, la obstrucción producida por el catéter nos da cuando nosotros lesionamos lo que es el epitelio de la uretra y producimos posibles heridas o cicatrices a futuro. También cuando hacemos un manejo muy invasivo puede haber también sangre. Podemos formar las famosas falsas vías en la uretra vulvar del paciente y podemos tener en ese tipo de falsas vías donde lesionamos la uretra puede ser un punto de sepsis para el paciente. ¿Okay? Y esto nos puede dar también lo que se refiere a abscesos periuretrales. Y lo más importante es que cuando ustedes hagan la realización del cateterismo, tienen que saber que no todos están circuncidados y tienen, la gran mayoría de ser latinos, tenemos prepucio redundante. O sea que primero tenemos que retraer el prepucio y ver el glande. Y una vez que terminamos de hacer todo el cateterismo, tenemos que remangar el prepucio, porque si no, se inflama y te queda como una botella atropellada. ¿Y qué pasa si al final no podemos cateterizar? Le hacemos una cistostomía. La cistostomía, como su nombre le indica, es manejar un procedimiento donde evocamos la vejiga al exterior a través de una comunicación hecha por nosotros. ¿Ok? Entonces, esta cistostomía se refiere sobre todo al drenaje oportuno frente a una estenosis de uretra. ¿Ok? ¿En quiénes vamos a utilizar una cistostomía? En aquellos pacientes que no podamos cateterizar, en aquellos pacientes que presenten estenosis como tal, en pacientes que ya no podamos manejarlos, que
ya tengan el antecedente del uso de sonda prolongado, en pacientes que tengan el diagnóstico de vejiga neurogénica y sobre todo en pacientes en los cuales vamos a encontrar la gangrena de Fournier, que posteriormente ya se les va a contar qué es. Pero aquí es la pregunta, ¿y qué pasa si tenemos en realidad tenemos contraindicaciones para una cistostomía? Sí. Si el paciente está anticoagulado, tenemos que primero mejorar lo que es la terapia de anticoagulación, los pacientes que están con radioterapia y sobre todo los pacientes que ya hayan tenido antecedentes de una previa cirugía abdominal por las bridas y adherencias. Acuérdense que cuando nosotros hacemos una cistostomía, manejamos en la área del pubis y ingresamos hacia la vejiga. Pero muchas veces por las bridas y adherencias que vamos a tener, por el hecho de que el paciente esté presente radioterapia y algunas alteraciones a nivel anatómico, podemos no llegar a vejiga y llegamos a intestino. En vez de que salga pis, sale caca. ¿Okay? Es importante hablar sobre la punción suprapúbica, sí. Sobre todo cuando tenemos que tener en cuenta dos cosas muy importantes. El hecho de que el paciente no puede orinar es una emergencia. Hay que resolverlo. Y se resuelve a través del cateterismo. Pero si no se puede con el cateterismo, nuestra otra función es la cistostomía. La cistostomía en general no se la va a realizar en un segundo nivel, lo tiene que realizar un especialista. Pero entonces, ¿qué hacemos con ese paciente que está con globo vesical y que no lo sondeamos? ¿Qué le hacemos? Colocamos una punción suprapúbica, es decir, agarramos una jeringa y hacemos un vaciamiento intermitente. De la pubis a 2 traveses de dedos sobre la línea media, colocamos una jeringa a 90 grados y aspiramos. Y sacamos entre 50 a 100 cc. Y así lo podemos mandar a que lo vea el especialista y el especialista tome la decisión que hacer por él. Por ahí él puede colocarle el cateterismo a través de los bullones o por último colocarle una sonda a través de una, o para hacerle un sondaje a través de sondas rígidas como son las TINA. ¿Ok? Y con eso hemos terminado, chicos. Entonces, para la siguiente clase, vamos a dar examen. Así que estudio. No, el mismo, pues. Listo. Gracias, chicos.